Quiero darle la bienvenida al doctor Jorge Daza, médico hematólogo muy querido por sus pacientes. Ya se encontró con muchos de ellos acá y se saludó y todo eso. Él trabaja actualmente en el Centro para Tratamiento sobre Cáncer CETIC en Bogotá y el tema que ha preparado para nosotros hoy es ¿qué hay de nuevo en el tratamiento del linfoma Hodgkin y no Hodgkin? Buenas tardes, muchas gracias. Para mí de verdad es un gusto poder compartir con ustedes este tiempo, este espacio. De acuerdo, ya nos dimos por ahí unos abrazos con mucho cariño de personas que son muy valiosas realmente, y para nosotros estar de este lado y hablando con ustedes sin la bata, pues es de verdad un gran gusto. Es parte también de nuestro quehacer como médicos. Yo voy a mostrarles solo imágenes y voy a ser súper gráfico porque son solo imágenes y lo primero que les quiero contar es que esto es el sistema linfático y es una red que nosotros tenemos en el cuerpo y que nos sirve para llevar las defensas, pero para también llevar y transportar algunas sustancias que son importantes, como por ejemplo las grasas. Y parte de ese sistema, si ustedes se dan cuenta, están involucrados muchas estructuras anatómicas que ustedes han escuchado: la médula ósea, los ganglios, los vasos linfáticos, el vaso, y empiezo por ahí pues para que todos quedemos un poco ubicados en todo lo que vamos a hablar. Ya conociendo eso, pues voy a ir un poquito más a lo que nosotros vemos desde el punto de vista médico, y es los ganglios. Ustedes ven ahí esta estructura y es un corte de un ganglio, así lo ven los doctores de patología, y ellos nos van a reportar todos los datos y la inmunohistoquímica que ustedes a veces están o que nosotros estamos preguntando, ellos los van a ver ahí. Y también es para recordarle que es que no necesariamente un ganglio se va a inflamar porque haya un linfoma. Un ganglio se puede inflamar porque puede ser una respuesta en defensa a un virus. Entonces es parte también de lo que nosotros tenemos que hacer en ese diagnóstico diferencial. Este es un PET de un paciente que tiene inicialmente linfoma y después de que ha recibido el tratamiento, pues ya no se ve ninguna de esas lesiones. También se ve por ahí los riñones, la vejiga, que es el lugar en donde se va a excretar. Es lo más oscurito que vemos, y ustedes ven perfectamente sin mayor conocimiento de cómo se lee un PET, pues ustedes ven diferencias claramente entre el uno y el otro, ¿sí? Y esto es lo que nosotros estamos logrando con las diferentes terapias, y eso es algo muy bueno y es algo que el día de hoy está cambiando cada vez más y que a nosotros nos llena un poco más de optimismo. Nosotros los hematólogos siento que somos mucho más optimistas que a veces los mismos oncólogos. Y los linfomas, una vez los diagnosticamos, también tenemos que saber dónde están localizados. Entonces tenemos una estadificación: si la enfermedad está localizada solamente en un ganglio o puede estar diseminada en otras partes y en otros órganos, y eso es lo que nosotros estamos también tratando. Entonces buscando también dónde está la enfermedad. Y de ahí, sabiendo de qué se trata la enfermedad y qué es lo que nosotros buscamos, pues voy a empezar a hablar un poquito de terapias muy rápidamente. Y una de las estrategias terapéuticas que nosotros tenemos es la radioterapia. Casi no la usamos, sin embargo es una estrategia que existe el día de hoy y consiste en que unos rayos especiales vayan directamente a esas células malas, a ese tumor, y lo destruyan. De eso se trata la radioterapia, creo que ahí no hay dudas. Lo que pasa es que esta es una enfermedad sistémica y nosotros pues no irradiamos todo el cuerpo. Vamos a ciertos puntos cuando se necesitan, pero como les digo, esta la coloco de primero, ya hablando como del manejo, para que todos estemos ubicados en qué vamos de estas nuevas terapias, porque es una de las estrategias terapéuticas, pero probablemente la que menos usamos. La que más usamos es la quimioterapia, y la quimioterapia la usamos por eso mismo que estamos hablando, porque esta enfermedad es una enfermedad sistémica, no es de una sola parte del cuerpo, involucra muchos órganos. Entonces, la quimioterapia probablemente es ahora una de las estrategias más importantes del tratamiento y lo sigue siendo. Y esa quimioterapia, pues lo que busca es precisamente destruir esas células malas. Hay unas células que a partir de esa formación de esas células nosotros terminamos generando unos tejidos y unos órganos, y cuando esas células se alteran y se mutan,
se vuelven y se transforman en células tumorales. ¿Por qué les coloco esto? Porque desafortunadamente la quimioterapia, que están acá un montón de medicamentos, actúan en diferentes partes del ciclo de la célula, cuando la célula se está dividiendo. Pero ¿por qué les traigo también esta imagen, la imagen anterior? Porque en la quimioterapia, como les digo yo a mis pacientes, se van a barrer, a eliminar, a quitar todas las células malas, pero desafortunadamente también se van a quitar, a eliminar y barrer células buenas. Entonces la quimioterapia pues no distingue, barre todo. Y ahora sí están estas nuevas estrategias. Ya vimos de qué se trataba la radioterapia y ya vimos de qué se trata muy a grosso modo la quimioterapia, pero ¿qué es lo que pasa con estas nuevas estrategias? Una de estas nuevas estrategias es la inmunoterapia, y la inmunoterapia cambió la historia de la enfermedad. Probablemente con un medicamento que muchos de ustedes han escuchado, como el rituximab, por un lado, o otros pacientes han escuchado como el brentuximab. Entonces, esto nos cambió a nosotros la manera de tratar los linfomas, nos cambió a nosotros la manera de ver las enfermedades y potenció el efecto que ya tenía antes la quimioterapia. Entonces, hay unas células sanas, propias, nuestras, y también hay unas células extrañas, que esos no son propias, como los virus, como las bacterias, ¿de acuerdo? Y en el sistema inmunológico hay esa lucha entre lo que es propio y lo que es extraño, y para eso es que nosotros tenemos el sistema inmunológico, para que nos defienda. Esa es la función del sistema inmunológico. Y entonces, pues, ¿qué hace el sistema inmunológico diariamente? Monitorizar, vigilar, tal cual como ustedes ven ahí. Están pasando constantemente y vigilando si hay por ahí algo raro y algo extraño para poder entablar una respuesta inmunológica. Eso es lo que hace el sistema inmunológico todos los días. Tiene muchas células ese sistema inmunológico. Tiene linfocitos, macrófagos, unas células que nosotros llamamos células presentadoras de antígenos. Es una gran cantidad de células con unas funciones muy específicas y bastante complejas. Entonces, por ejemplo, está esta, que es la célula presentadora de antígenos. Ahí hay un intruso y esta célula lo reconoce y lo que termina haciendo es presentándosela a otra célula, que son las células que nosotros llamamos efectoras, y esas células son las que van a entablar una respuesta contra ese agente extraño. Ahí están, porque además de eso no solamente lo identifican, sino se multiplican, van todas en grupo a atacar ese agente extraño, todos contra el agente extraño. Pero resulta que en el cáncer pasa algo que es un poco diferente, y es que las células que se alteran pues son nuestras propias células, no vienen de afuera. No son agentes extraños, no son agentes externos, sino son nuestras propias células, pero igual están alteradas. Por eso es que hablamos de algo que hay un propio alterado. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues ya es más difícil para estas células que son de nuestro cuerpo identificar cuáles son las células buenas, cuáles son las células malas, porque finalmente todas son células nuestras. ¿Qué hace la inmunoterapia? Pues ya vimos que la quimioterapia destruye células buenas, células malas, pero la inmunoterapia lo que busca es ser un poco más específica. Destruir estas células malas, barrer con todas esas células malas y no con las células buenas. Ese es un punto importante y por eso es una de las estrategias que cada vez más cobra fuerza en la terapia. Entonces, cuando nosotros hablamos de inmunoterapia, pues ustedes ya saben que es algo diferente de la quimioterapia y que va a ir específicamente contra esas células malas, pero que son células malas que también hacen parte de lo propio. Hay muchos medicamentos. Podría haber traído acá una lista de medicamentos, pero pues no se trata de llenarlos de un montón de nombres que probablemente se les van a olvidar. Como también yo les digo a los pacientes, no se preocupen de eso, para eso es que nosotros nos encargamos. Hay un montón de medicamentos, pero que en general la respuesta y la función es esa que ya ustedes seguro están entendiendo. Entonces,
estas células tienen muchos receptores, como ustedes ven ahí, que están como en la superficie, como en lo que podemos ver de esas células. Y asimismo, contra cada uno de esos receptores que son específicos y que probablemente pudieran no ser parte de lo nuestro, pero no dentro de lo normal, pues es que van dirigidas estas terapias, esta inmunoterapia, para que sean dirigidas precisamente frente a ese blanco. ¿Qué es lo que nosotros buscamos y lo que tenemos además el día de hoy? Pues tener la inmunoterapia, como ustedes ven, pero sumados a otras terapias, a la quimioterapia, en otro tipo de cánceres, si se requiere un manejo quirúrgico, si necesitamos también radioterapia. Entonces es buscar cuál de todas estas son las mejores combinaciones para que nosotros podamos dar como con un tratamiento mucho más efectivo. Y lo que les estaba hablando, con la llegada de la quimioterapia todo cambió, la respuesta cambió, el tratamiento cambió, la expectativa de vida del paciente cambió, la calidad de vida también cambió, y eso es lo que nosotros estamos siempre monitorizando, y también es parte de nuestro trabajo y de nuestra responsabilidad. De nuestra responsabilidad es leer, ver y definir cuál es el mejor tratamiento para cada uno de los pacientes, y cada paciente, cuando les decimos que es único, es porque realmente lo es. Sin embargo, esta inmunoterapia pues también tiene algunos efectos. Esta no es como la quimioterapia que barre todas las células, pero también puede generar algunos efectos, alergias, por ejemplo. El sistema inmunológico se puede confundir y puede generar algún otro tipo de reacciones en los pulmones, en el hígado, en la piel. Y de eso precisamente se trata, porque no todos los pacientes se responden a la inmunoterapia de la misma manera. Responden de formas diferentes, porque cada paciente puede tener una cantidad de receptores más sensibles, menos sensibles, en una mayor concentración, en una menor concentración. Entonces, la respuesta nunca es la misma. Entonces, como la respuesta no es la misma, pues no se obtiene la misma respuesta para todos los pacientes. Nosotros asumimos que probablemente sí haya esa respuesta, pero puede que no sea la misma respuesta para todos los pacientes. Y dentro de lo que tenemos por ahora en deuda y de lo que estamos investigando, lo que se está investigando, además es la respuesta que puede haber en niños, que no es mi población objetivo, porque yo soy internista, entonces no veo niños, pero en los niños el sistema inmunológico incluso puede ser más complejo porque está madurando. Después de haber visto la inmunoterapia, entonces les voy repasando. Está la radioterapia, está la quimioterapia y está la inmunoterapia. Otra de las estrategias que nosotros tenemos al día de hoy para tratar los linfomas, pues es el trasplante. Dependerá de si necesitamos, de quién será el donante, si soy yo mismo el donante o si necesito de otra persona, ¿de acuerdo? Y lo que buscamos es colocar una quimioterapia muy, muy intensa, tan intensa que si yo no coloco esos progenitores, esas células madres, pues la persona fallece. Entonces necesitamos por eso antes hacer esa colecta de las células, y después de colocar esa quimioterapia fuerte, infundir nuevamente estas células, que además son unas células maravillosas porque saben a dónde tienen que llegar, se desenvuelven perfectamente nuevamente en el medio en el que estaban, y comienza nuevamente a iniciar nuevamente el proceso de la producción de sangre. Cuando nosotros miramos el día de hoy las diferentes estrategias de tratamiento para los pacientes, nos encontramos con múltiples opciones. ¿Y cómo nosotros hacemos eso? Nosotros lo hacemos de una forma ordenada. Entonces, ya sabemos qué nos dice la literatura, y lo que nosotros hacemos es siempre hacerlo de una manera ordenada. Ver si hay una respuesta, si no hay una respuesta, si ha estado expuesto a alguno de los medicamentos o no. Y esta es la forma como nosotros también actuamos y como tomamos decisiones. Estos algoritmos cambian constantemente, cambian a la medida que van apareciendo nuevos medicamentos. Entonces, si bien la inmunoterapia es una de las estrategias actuales y nuevas, pues de pronto me enfoqué un poquito más en responder esta pregunta en dos terapias que son interesantes al día de hoy. Dos terapias
que todavía no tenemos disponibles en Colombia, que no están disponibles en Latinoamérica, pero que esperamos que en un futuro lo tengamos y que también tenemos que prepararnos para eso. Y el primero es los bioespecíficos. Entonces estos bioespecíficos primero son creados en el laboratorio y lo que se busca es hacer como un puente, ahí por eso está el grafiquito, en el laboratorio se busca y se hace como una unión. ¿Esa unión para qué es? Ahí está un poco la unión ya establecida. Esa unión es para que el sistema inmunológico propio ataque la célula tumoral, que acuérdense que también es una célula tumoral propia y que es el reto cuando estamos manejando el cáncer. Y si ustedes se dan cuenta, ese puentecito lo que permite es encontrar esa unión y al identificar esa célula tumoral, lo que se va a establecer es una respuesta más grande. Se activan nuestras propias células de la defensa, llaman y atacan, y llaman para que se ataque las otras células de la defensa de la misma categoría, para que ataquen esa célula tumoral, como ustedes ven ahí en la gráfica, para finalmente desaparecerla. Esta es una de las nuevas terapias que están revolucionando el manejo de los pacientes con linfoma. Hay muchos, no tantos, sin embargo ya cada vez son más las sustancias o los biespecíficos que están en el mercado. Cada vez hay más centros que están trabajando, cada vez se conoce un poco más, porque de la misma manera se conoce un poco más la respuesta, pero también se conocen los efectos secundarios que pueden tener estas terapias. Y está ahora la terapia de las CAR-T, que probablemente ustedes han leído, que se ha vuelto muy popular y que aparece en algunos medios de comunicación. ¿Eso de qué se trata? Pues lo que se busca, o el principio más importante, es hacer un quimerismo. Entonces una quimera es un animal mitológico que tenía varias partes y de eso se trata, esa quimera. De diferentes animales salía uno solo en la mitología griega. Partiendo de ese quimerismo, pues nosotros tenemos en nuestro organismo una célula T, que es uno de estos linfocitos que nos ayuda para las defensas. Entonces estos linfocitos, ¿de dónde van a salir? Del mismo paciente. Se van a colectar del mismo paciente. Entonces se colectan del mismo paciente y como ya conocemos cuál es la gran cantidad de receptores y de blancos que pueden tener estas células alteradas, pues se busca finalmente y se selecciona cuál puede ser ese mejor receptor para identificar esas células malas. Y una vez identificado, pues empiezan a construir o se empiezan a formar. A partir de ciertos cambios se busca esto precisamente, que haya que tengamos esa llave para esa cerradura, una unión que sea muy específica para esa célula tumoral. Entonces, ¿cómo se produce? Se produce, como les decía, en el laboratorio y se va finalmente a estimular y se va a volver súper potente ese linfocito T, ese linfocito T que es propio nuestro, pero que ya va con todos los receptores dirigidos específicamente para esa célula mala. O sea, una terapia buenísima, pero pues con uno solo no es suficiente. Esto se hace en el laboratorio, entonces se expande. Y al expandir, se vuelve otra vez y se infunde dentro del paciente. Son sus propias células. Y cuando ya están dentro del paciente, pues ¿qué va a pasar? Van a identificar esas células tumorales y las van a destruir. Esa es la terapia del CAR-T. Este es un gráfico un poco más ilustrativo de lo que nosotros encontramos en los artículos. Y en la medida en que va evolucionando la creación de los CAR-T, pues cada vez hay una mayor tecnología, se conoce cada vez más y se va aumentando la potencia y la efectividad de cada uno de estos receptores. Muy breve historia de todo lo que viene pasando, pero si nos damos cuenta,
pues esto viene acelerándose el proceso de una forma impresionante. Son muchos los centros que están trabajando al respecto, entonces cada vez tenemos más información. Las terapias CAR-T, si ustedes, traje esta gráfica porque me parecía bien interesante, y es que el papel en donde está es sobre todo en las enfermedades hematológicas malignas, en otro tipo de cánceres no tanto, y desglosando estas enfermedades malignas, el principal papel en donde están teniendo un efecto importante es en el linfoma. Pero nosotros, ¿cómo llegamos a esto? Esta es la última partecita ya y voy a terminar. ¿Cómo se llega finalmente a tener esta información que el día de hoy tenemos? ¿Cómo se llegó a tener esta información del rituximab, del brentuximab, del polatuzumab, de muchas de estas sustancias, y cómo se tiene la información de los CAR-T o de los biespecíficos a partir de ensayos clínicos? ¿Y por qué me pareció importante cortarles sobre esto? Porque siento que es una responsabilidad nuestra, pero también es una responsabilidad de nosotros como pacientes, porque en nuestro país tenemos aún la falta de cultura de la investigación, y es lo único que nos va a poder a nosotros como pacientes y como población cambiar la historia de la enfermedad. Si nosotros participamos en ensayos clínicos, vamos a tener la oportunidad de que estas terapias lleguen más pronto. De lo contrario, tendremos que esperar, y es lo que pasa en los países desarrollados, donde la investigación es fuerte, pero la investigación es fuerte no solamente porque los médicos y la industria hacen un papel importante, es porque los pacientes tienen un papel importante. Porque cuando uno habla de investigación, lo primero que se le viene a uno a la cabeza es: van a experimentar conmigo, van a experimentar con mi mamá. Y eso realmente no es así, porque hay unas reglas de juego que son muy importantes. Entonces, la investigación nos permite a nosotros tener una responsabilidad como grupo médico, pero que esa información se pueda finalmente extrapolar, se pueda sacar, y todos estos datos nosotros podamos tener la información para que finalmente podamos ayudar no solamente a la persona que está en el ensayo clínico, sino a las personas que más adelante puedan necesitar esa información. Y estos estudios tienen varias fases, esto no es de un momento para otro. Por ejemplo, está la fase 1, en donde es un grupo muy pequeño de pacientes, donde se prueba si el medicamento es seguro, donde se prueba cuáles son los efectos iniciales, cuál es la dosis inicial. Luego viene una fase 2 que es un poco más grande, y todas estas terapias que les conté ahora, que se ven súper novedosas, están en esta fase. Todavía no han llegado a una fase un poco más grande, que sería esta, es la fase 3, en donde ya empezamos a ver cuáles son los efectos que pudiera haber, cuáles son los riesgos y beneficios de estas terapias, y empezar a sacar conclusiones. Todos los estudios de investigación son basados en protocolos. Eso no es que me lo invento yo, no es que antes de comenzar cualquier ensayo clínico ya se tiene que saber qué va a pasar con ese paciente, qué dosis debe recibir, dónde va a ser atendido. Y además, bien importante, el paciente tiene que dar su aprobación. Tiene que todo tener un consentimiento informado, es decir, tiene que ser clara la información. Pero también ahí es donde está nuestra responsabilidad, porque si nosotros no participamos de los ensayos clínicos como pacientes, pues probablemente habrá otra población que será más atrayente, por ejemplo, para la industria, y probablemente esos ensayos clínicos se pudieran ir para otros lugares. Y les traigo esto para mostrarles cómo salen estas publicaciones. Esto es lo que nosotros leemos, esto es lo que nosotros analizamos. Basado en esto es que nosotros nos sentamos en las juntas y tomamos las decisiones. Todas estas gráficas que parecían sencillas se vuelven un poco más complejas. Y si ustedes se dan cuenta, nuestro papel como hematólogos es mirar si lo que está diciendo en el papel realmente le sirve al paciente. Si la edad de mi paciente es la que en el estudio estaba, porque yo no puedo colocar a mi paciente a extrapolar en una población en donde probablemente no pudiera estar. Este es el centro en donde trabajo, que es el CETIC, y ahí estamos generando cada día una serie de datos a partir de lo que tienen nuestros pacientes, de los cuadros hemáticos, de las biopsias e incluso de los datos clínicos. Entonces, por eso la investigación no es necesario irnos a esas moléculas por allá súper especializadas.
La investigación empieza a conocer desde cuál es la edad, cuál es la frecuencia de estas enfermedades en nosotros los colombianos, qué síntomas tienen los pacientes, cómo apareció la enfermedad, y con eso uno puede empezar a tener una serie de conclusiones que son relevantes. Esto es más o menos como está estipulado y cómo se viene trabajando todas estas bases de datos. Pero no solamente en el CETIC estamos haciendo investigación. A partir de la suma, porque la investigación no sirve si solo la hace un centro, no sirve si solo la hace un país. La investigación se vuelve valiosa cuando muchos centros participan, cuando muchas personas se unen y forman y conseguimos toda esta información que se vuelve valiosa. E incluso nosotros acá en el país tenemos un registro epidemiológico de enfermedades hematológicas y oncológicas que nos está empezando a tener información y nos está empezando a dar unos frutos muy importantes. Este artículo no es de linfoma, es de mieloma, pero ya tenemos datos que son importantes y que además nos hace empezar a conocer qué es lo que pasa en nuestra población. No es lo que pasa en España, no es lo que pasa en Estados Unidos o en Australia, lo que pasa con nosotros los colombianos. Por eso me parecía importante contarles a ustedes que es muy importante que como pacientes participemos de la investigación. Es de la única manera que vamos a aclarar esas dudas. Esta es la última diapositiva y son los mensajes para llevar a casa. La inmunoterapia y la quimioterapia al día de hoy sigue siendo la terapia más importante que tenemos, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Es como nosotros empezamos a tratar a los pacientes. Solo para las enfermedades refractarias o recaídas están estas nuevas terapias disponibles en donde están y donde disponen de esta tecnología, que son anticuerpos biespecíficos y los CAR-T. Lo que siempre buscamos es una combinación de estrategias. Una sola estrategia no sirve para estas enfermedades, sino la combinación de estrategias. Y la investigación sin duda es clave para dos cosas: para el acceso a estas nuevas terapias, pero también para el conocimiento de la enfermedad y para el conocimiento de cómo es nuestra población. Este es mi grupo de trabajo y yo les agradezco mucho por haberme puesto atención. Espero que haya sido claro, que no los haya aburrido, y si tienen algunas preguntas, bienvenidos.